histórico profundo de los últimos 10 años. Bueno, muy buenos días, muy buen viernes. Debió haber sido esta la semana de inicio de clases, lamentablemente en lo que es el principal distrito escolar del país, que es la provincia de Buenos Aires, el conflicto persiste. Hoy ya las provincias con paritarias cerradas van a clase, capital, sin ningún tipo de dificultad, provincia de Santa Fe, Córdoba, pero la provincia de Buenos Aires sigue sin clases porque no hay acuerdo con el gobernador Scioli. Le agradecemos muchísimo a Mirta Petrosini, que preside la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, uno de los principales gremios en la provincia de Buenos Aires, que se haya venido hasta acá. Mirta, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Qué panorama complicado. Sí, complicado, complejo y la verdad que con una profunda preocupación. Es una situación que nosotros pretendemos todos los años que no se repita, cambiar este escenario, esta lógica de que todos los años el mismo panorama, la misma incertidumbre, la misma zozobra, las negociaciones comenzando muy sobre la fecha. Nosotros desde el año pasado ya pretendíamos que el gobernador nos atendiera por una serie de puntos de agenda que tenían que ver con el sistema en sí, en su totalidad, y también empezar a discutir las paritarias realmente para, como ya te digo, evitar y poder romper esta lógica de todos los años, como dicen, la misma historia. No fue así. Estuvimos expectante ya enero, ante cualquier llamado, febrero, se nos convoca y se nos plantea que va a ir claramente la provincia de Buenos Aires en consonancia con lo que define Nación. Nación convoca, se atrasa, pasa un cuarto intermedio, entre una y otra convocatoria pasan muchos días. En definitiva, llega una convocatoria a nivel nacional a 22 horas del inicio del ciclo lectivo. Eso, replicándose en provincia, esta convocatoria llega a 14 horas antes del inicio del ciclo lectivo, con una propuesta en la provincia realmente rechazada y rechazable desde todos sus puntos. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, ninguno de los puntos que nosotros veníamos reclamando. Se nos ofrece allí un 25,5% que consta en la primera etapa, que sería el mes de marzo, un 12%, a mitad de año un 5% y el 6% en noviembre, que se percibe en diciembre, y ahí llegaría un salario de bolsillo a 4.522 pesos. De salario inicial para el maestro, turno del maestro que es un poco el punto parámetro que se toma para comparar con otros distritos, ¿no? Ahora, ahí, a ver, dos cosas. Ustedes tenían un paro por 72 horas, ¿no? Que culminaría hoy. Sí. ¿Qué pasa el lunes? Nosotros... es decir, nosotros desde febrero, ya venimos desde el 5 de febrero con un llamado a los secretarios generales de nuestras entidades que están en más de 130 distritos. El 14 de febrero se hizo un congreso ante la falta de llamado, los tiempos se acercaban. Ahí ya se define que en estas circunstancias no se iba a iniciar. Bueno, y por último, un congreso determinó si la medida de fuerza miércoles y jueves dentro del marco del conflicto nacional. El jueves, el viernes, perdón, ya hoy comenzando el plan de lucha propiamente en provincia, y hay una categórica definición y decisión de los docentes no volver a las escuelas hasta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos convoque y pueda realizarnos una propuesta, una oferta ampliamente mejorada a los efectos de que, bueno, después viene el proceso de llevarla a las bases, que los docentes las vean. Pero así como están las cosas, el lunes tampoco hay clases. No se vuelve a las escuelas hasta, como te decía, hasta que la decisión del gobierno vaya en este sentido, o una convocatoria, una propuesta ampliamente mejorada. Pero hasta acá vino el gobierno de Scioli y les hizo una oferta, ustedes la rechazaron. ¿Cuál es el próximo punto de encuentro? ¿O no hay? No hay todavía convocatoria, no hay llamado, ni formales ni informales. Además, lo que uno plantea también es en términos de negociación.
Fue realmente atípica, porque la dinámica ha sido convocatoria, presentación de propuestas, como yo digo, a paquete cerrado, no hay opciones, y cuando en realidad la complejidad de nuestro salario, la estructura de nuestro salario merece que nosotros intervengamos, por ejemplo, para decidir el fuerte impacto que tiene que tener el básico hoy, que hoy es de 1.812 pesos con 80. Nosotros queremos apuntar fuertemente ahí. ¿Por qué? Pero Scioli, el gobierno de Scioli, lo que decía, por lo menos es lo que planteaban en la mesa de negociaciones, que justamente, si bien no se siente tanto en bolsillo, esta oferta es mejor porque va mucho al básico para tratar de recuperar esto, y por eso tiene más descuentos, y en el bolsillo es de menor impacto, pero a la provincia le representa una mayor erogación en términos de su presupuesto. Claro, lo que pasa es que nosotros siempre hablamos de recomposición y de incremento. Por eso hablo de la complejidad que tiene la estructura del salario para que impacte en un salario digno, real, que repercuta en toda la carrera, no achate la pirámide, llegue a los jubilados. Y por otro lado, ante este embate y golpe a los bolsillos, tiene que venir a dar cuenta ostensiblemente de un recupero de poder adquisitivo, de un recupero de poder, o sea, que mejore tanto el básico como el bolsillo. Absolutamente. Lo cual representa, en términos de el bruto, un doble impacto del salario bruto. Primero hay que definir qué cifra se pone en el bolsillo, y ahí podemos calcular qué impacto va a tener en toda la carrera, y de ahí determinar, bueno, cuál va a ser el incremento para que dé cuenta, como ya te digo, de un recupero de poder de compra que ya hemos perdido desde el año pasado y se ha agudizado obviamente en estos 2 meses del año. Y ha quedado desfasado el mínimo, hay que ver cómo termina esta negociación, pero ya vienen ustedes estando detrás de provincias con las que se suelen comparar, Capital, Rosario, Santa Fe, que fueron a salarios iniciales de 6.000, 6.100, 6.200. A partir de agosto, digamos, pero por arriba de 6.000 pesos ya estarían con un turno de un docente que inicia en cualquiera de estas provincias, arrancaría a mitad de año con un promedio de 6.000 pesos, digamos. Y logramos... Ustedes vienen en 3.600. 3.600, ¿qué? Hoy. Que nos costó el año pasado un conflicto hasta junio, si recordamos. Si recordamos 2013, a pesar de habernos convocado un 14 de enero, me estoy refiriendo ahora a 2013, un 14 de enero, con la anticipación de vidas, fuimos convocados. Después llegamos a la misma historia, como todos los años. Lo que primero ofrecía en el 2013 el señor gobernador era un 7 u 8% con recursos propios. Bueno, después acompasado con la paritaria, la negociación a nivel nacional, se llegó a un 12 y pico %. Nosotros dimos una intensa lucha y logramos cerca, en algunos casos, de un 24%. No es lo que esperábamos, pero es lo que pudimos lograr, ya te digo, dando una intensa lucha, cerrando la negociación el año pasado, en junio. Y por eso quedaron un poco retrasados respecto de estas otras provincias que el año pasado tuvieron paritarias mejores. Sí. Es cierto que el impacto, lo que pasa que, bueno, no es un tema de los docentes, pero es cierto que el impacto de la paritaria docente sobre las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires es la más grande de todas, ¿no? Sí, la paritaria más relevante. Es la más relevante, la paritaria docente, digo, en términos generales, no suscripta solamente a la provincia, somos el mascarón de proa, también somos los que, la punta de lanza, lo que abrimos paso, de acuerdo a las necesidades, intenciones y proyectivamente lo que tenga determinados los gobiernos. Lo que no estamos dispuestos es a ceder en esta situación y sí recuperar realmente un salario digno. Claro, lo que pasa es que además de venir un año de alta inflación más caliente de la que ya teníamos el año pasado, vienen de una paritaria en la que perdieron poder adquisitivo y están en el salario mínimo vital y móvil, digamos, es 3.600 pesos. La nacional está por debajo del salario mínimo vital y que es 3.400, el inicial. 16. Que ahora, bueno, hay que ver si la van a cerrar por decreto o qué. Sí, acá hay una cuestión de desequilibrio, digo, a ojos vista, y huelgan las palabras y las explicaciones. Hay un desequilibrio fiscal vertical, es decir, hay un ingreso en nación que no se, es decir, con menos gastos, un 70 y pico contra un 54, en provincia ahí se empieza a desvirtuar entre el tema del ingreso y los gastos, es decir, recaudaciones que
no queda en la provincia, que son altamente coparticipables, lo mismo en los municipios. Ahora, Mirta, un tema delicado que por la reacción de los gremios, fundamentalmente, que la Nación tiró arriba de la mesa es: atemos fuertemente esta vez lo que es presentismo a incremento salarial de bolsillo, planteando que, bueno, que ha habido una mayor inversión a nivel nacional en términos de PBI en educación y que la calidad no ha mejorado. Una de las razones por las cuales las familias, incluso las más humildes, eligen escuela privada versus pública tiene que ver con continuidad, digamos, que hace a la calidad. ¿Por qué hay mayor ausentismo en escuelas públicas que en privadas? Primero, el instalar el tema del presentismo en esta coyuntura, realmente ya como concepto del presentismo nosotros lo rechazamos. Nos costó años correrlo al tema del presentismo. Esto tiene que ver, creo que, y lo sentimos así todos los docentes, con un intento de descalificar permanentemente al sector. Es una presentación, presentismo, ausentismo excesivo que se instala en la opinión pública a través de un propio Estado de la provincia de Buenos Aires que incumple. Es decir, pero Mirta, es una realidad. Convengamos que muchas familias humildes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, si uno les pregunta, hacen un esfuerzo para pagar una escuela que tiene subsidio del Estado y que por eso es más barata la cuota, pero que tiene que ver, si uno pregunta por qué, por lo general, por la continuidad. Por la continuidad. Por la continuidad. Y tiene que ver con la relación estrictamente laboral. Ahí, en las escuelas privadas, que no son tan privadas, yo coincido que tiene que haber una escuela privada, el papá puede elegir una escuela privada, bueno, pero que la pague íntegramente. El tema es que las escuelas privadas están subvencionadas en un 100, en un 80 y un 70% que pagamos nosotros, que paga el propio, lo que es salario docente. Lo que es salario docente, obviamente, que paga el propio Estado, a pesar de estar pagando también una cuota. Sí, esa es otra discusión, digamos. Es otra discusión, pero acá lo que tiene que realmente apuntar el gobierno es a garantizar la educación pública. Esa educación pública inclusiva, de calidad, para sobre todo para aquellos sectores más vulnerables, y que sea la educación pública que realmente tiene que venir a igualar, a equiparar, porque si no la brecha se va profundizando. Pero claro, totalmente de acuerdo, pero digamos, y una de las dificultades de la escuela pública tiene que ver con la continuidad en clases. Tiene que ver con la continuidad porque... no quiero decir que sea la única, pero si uno pregunta a los padres, o no sé cómo es provincia de Buenos Aires, a mí me ha pasado acá en Capital, si un docente nos falta 3 días consecutivos, no ponen reemplazantes por el sistema como funciona. Claro. Entonces los chicos, y me ha pasado personalmente, terminan repartidos en aulas cuando las autoridades no pueden hacerse cargo de esa clase. Sí, hay una cobertura hasta 3 días y lo que pasa pero es que es raro que el docente avise de entrada voy a faltar 3 días. Entonces, por lo que a mí me ha pasado, digo, no hablo pero que por lo general estás en un marco de incertidumbre, porque además al no haber reemplazos, 2, 3 días de chicos sin clase es mucho. ¿Y por qué no hay reemplazos? Porque hay falta de docentes. Ahora, no lo sé, por cómo funciona el sistema de licencias, hay todo un tema con... En la provincia hay un sistema que te permite que ante una ausencia de pocos días, inmediatamente esté el suplente. Pero volvamos al tema presentismo-ausentismo. Sí. Acá hay que darle, y no le vamos a esquivar a la discusión de la asistencia de los docentes. Ahora, vayamos a las causas. ¿Por qué el docente inasiste? ¿Y por qué un Estado que tiene, digamos, una auditoría contratada, una prestataria que cuesta mucha plata, no cumple con lo que tiene que cumplir? No controla debidamente. No controla. Vos fíjate que, por ejemplo, un docente ingresa al sistema en la provincia de Buenos Aires, lo hace cualquier empleador, lo que primero que hace es el preocupacional. Es decir, para nosotros es la aptitud psicofísica para ingresar. No lo hace. No lo hace. Por lo tanto, no sabe si ese docente ingresa con una patología, con una dolencia preexistente, que ya va de suyo, que sabe que va a tener cierto periodo de inasistencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, está obligado por la ley de seguridad e higiene en el trabajo
está obligado por la ley de riesgos de trabajo, por nuestro estatuto, por acuerdos paritarios, de también realizar los exámenes periódicos. Es decir, detectar precozmente cualquier dolencia para prevenir o patología, incluso las que son inherentes a nuestra tarea. La voz, por ejemplo. La voz, por ejemplo. Y hay otro factor. Pero ahí, ¿por qué, Mirta, en iguales condiciones se verifica un mayor ausentismo en escuelas públicas que privadas? Pues estamos de acuerdo, digamos, las condiciones, pero ¿qué pasa que en la escuela privada no faltan tanto los docentes? Porque hay una relación laboral que tiene que ver con la estabilidad que está en manos del empleador. En el Estado hay estabilidad, en el caso de los privados no. Privados no, es decir, es de acuerdo a las condiciones que ya te impongo. Pasa que, claro, hay una cierta... Es todo... Hay que poner todo arriba de la mesa, ¿no? También, porque es cierto que los docentes privados no participan de los paros, pero sus salarios están en función de lo que ustedes negocian. De la lucha del conjunto de la docencia del sector público. Es lo que en la ciencia política se llama los que viajan gratis en una discusión salarial. Ustedes llevan adelante los free riders, digamos, que ellos... O sea, que es verdad que las luchas, digamos, si sus salarios mejoran, es porque ustedes llevan adelante estas medidas con los costos que significan, porque somos uno de los sectores que sí nos aplican descuentos casi a mansalva. ¿Les descuentan cuando ustedes paran? Sí, les descuentan. Absolutamente. Y descuentan a veces por demás. Es decir, porque cuando hacemos nosotros una suplencia 2, 3, 4 días, la verdad que no nos pagan igual que cuando nos descuentan 3 o 4 días. Pero Mirta, ¿ustedes admiten que el tema del presentismo es un tema en la escuela pública? Es un tema que no, como te decía, no vamos a esquivar el debate y la discusión, pero todo puesto sobre la mesa. Todo puesto sobre la mesa. Hay otro factor fundamental, que son las condiciones en que llevamos adelante las tareas. Desde FEB estamos muy preocupados y además de preocuparnos nos ocupamos. Cuando hace 7 u 8 años se instaló un servicio de salud laboral, porque algunas cosas que uno venía viendo, bueno, vamos a canalizarlo a través de esto. La sorpresa, malamente sorpresa, nos damos cuenta que dentro de ese servicio propio del sindicato, de nuestro sindicato, descubrimos que ahora está llegando casi al 45% de las consultas tienen que ver con enfermedades claramente que nosotros definimos como de riesgo psicosocial por las condiciones en el que el docente tiene que ir a dar clase. Y pretendemos que eso sea incluido en las enfermedades profesionales, porque tiene que ver con esta complejidad, con esta cuestión cotidiana que tiene que dar cuenta todos los días el docente en una tensión permanente entre lo que es la demanda propia del sistema y la demanda también social. Por ejemplo, vos fíjate el estrés que te puede producir. Bueno, hay una baja de cupos, hay una merma en el comedor escolar. No alcanzan los cupos, la comida no alcanza. Es el director el que tiene que ponerse a definir si le doy 100 gramos de carne o le quito, en vez de darle la fruta entera, le doy Ahora hay un mitad. Problema con los proveedores, comedores escolares. Recién me avisan, por ejemplo, que en un distrito, aún estando nosotros en las escuelas, aún así, no habiendo paro, no habiendo medidas de protesta, un distrito entero, los establecimientos educativos no tienen electricidad por falta de pago. ¿Qué distrito es? Es el distrito de Villarino. Villarino, en el sur. Villarino. Porque es una cooperativa, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, no tendrían clases porque no tienen, que ya lo estamos denunciando. Lo que pretendemos es que eso se revierta. No, bueno, el tema también de las vacantes en sala de 4, sala de 5 es cobertura universal, ¿no? Un poco también con relación... 4, la ley provincial habla de... ¿Y se cumple? ¿4 hay vacantes para todos los chicos de 4? Y a veces, sí, depende de los distritos. Se reconoce y también se plantea desde el gobierno de la provincia que falta todavía mucha construcción de jardines de infantes. El tema de infraestructura es otro tema. Escuelas que realmente están en riesgo y hoy por hoy no podrían abrir con paro o sin paro, de altísimo riesgo. Estuve en un distrito que estos días estoy saliendo a las asambleas, estando con los docentes, acompañándolos. Me decían de una escuela en las condiciones que estaban, cables de altísimo riesgo. Entonces el docente, cuando se habla en los anuncios o
por ejemplo, la señora Presidente en la legislativa y demás, de la interacción que tiene que haber entre el docente y el alumno para producir el acto pedagógico. Ahora, para que se produzca esa interacción, tiene que haber condiciones, tiene que haber clima, y tiene que haber seguridad, y tiene que haber bienestar. Evidentemente tiene que haber un debate muy profundo, ¿no? Porque de hecho, a pesar de todo esto que estamos hablando, ha habido una mayor inversión en términos de PBI, por lo menos en educación. Indudablemente. Y hasta el año pasado, por lo menos, se venía dando una recuperación salarial que le venía ganando a la inflación. Hasta el año pasado, que mencionábamos el caso de Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay un tema en la Ciudad de Buenos Aires hubo aumento de requerimiento de escuela pública, no, de requerimiento, no, de inscripción en la escuela pública, pero cae, digamos, cuando mejora la economía, cae la inscripción en la escuela pública. ¿Hay algún tema ahí de calidad educativa y de lo que tiene para ofrecer la escuela pública, en la medida en que el Estado invierte más, que hace falta ver qué pasa, que no se ve reflejada en mayor cantidad de retención de chicos? Sí, esto tiene que ver, por eso digo, no vamos a esquivar, es más, tenemos que debatir. Hay un compromiso y hay una responsabilidad, primero como ciudadano, como docente y como dirigente sindical. Hay una responsabilidad de llevar al debate tema presentismo y tema sistema educativo, educación integral. Sí. Para dilucidar, a ver, ¿qué pasa con tanta inversión? Con tantos herramientas, instrumentos y demás materiales que acercan a la tecnología, a superar el analfabetismo tecnológico a los chicos de menor recursos. ¿Qué pasa? Que esto no tiene los resultados. Claro. Se está invirtiendo, pero se está invirtiendo bien. Claro. Se está imputando, se está garantizando que esa inversión llegue a donde tiene que llegar. Mirá, cualquier inversión que se haga, cualquier anuncio que se haga, lo que hay que garantizar es que llegue al aula, claro, donde se produce el acto pedagógico. Lamentablemente, aula, así como están las cosas, bueno, hoy ya no, y el lunes tampoco. O sea, ustedes no vuelven a... No volvemos a las escuelas, como ya te decía, esto fue una clara determinación de nuestro Congreso. Y esto, el otro gremio importante de Provincia de Buenos Aires, UTEBA... Esto ya también Baradel lo ha dicho, que hay un plan de continuidad de lucha en este sentido, hasta que realmente seamos convocados y las demandas sean dada la respuesta en el sentido que venimos reclamando. Vos fíjate, hoy estamos cobrando 120 pesos por día con estos 3.600. ¿Sabes cuánto va a ser el aumento a diciembre? De 120 vamos a ganar 150 pesos por día. Toma un parámetro nada más. Bueno, no, está bien, lo que pasa, está bien, es el salario básico, está bien que lo peleen, pero eso es lo que es el inicial por un turno. La mayoría tienen 2 turnos, ¿no? En algunos casos, sí. Es el inicial de 4 horas, de un turno de 4 horas. Un turno de 4 horas. También tendríamos que discutir la carga horaria del docente, es decir, el tiempo frente a alumnos y el tiempo institucional, por esto de la continuidad y la pertenencia. No, claro, porque por la mayoría tienen 2 turnos, ya son 8 horas y 8 horas de clase. Establecimientos, claro, sí. Algunos son en el mismo, ¿no? Cuando son jornada completa. Cuando son jornada. No. O en el mismo establecimiento con distintos grupos. Con contraturno, con distintos grupos, ¿no? Sí, yo también he trabajado en el mismo establecimiento, una escuela especial, a la mañana como irregulares mentales y a la tarde en orientación manual, por ejemplo, y es el mismo establecimiento en distintos cargos. Pero bueno, estamos dispuestos a dar este debate. Bueno, se gasta y se invierte, porque la educación nunca es un gasto. Claro. También esto lo tiene que comprender este gobierno, lo debieron comprender los que pasaron, el que está y los que vienen. En educación, como se denomina, se determina y se plantea fuertemente en los discursos, es el pivote, es el eje, es el pilar del crecimiento y desarrollo de cualquier país, pero bueno, parece que el discurso va por un lado y en términos de concreciones y de imputaciones va por otro lado. Por eso digo, cualquier medida que se tome, cualquier inversión, el PBI, el 6%. Supera un poco más del PBI de inversión en educación. ¿Dónde está que no están los resultados? Algo está pasando. Bueno, sentémonos a discutir todos. Claro. Mirta Petrosini, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy bien.